Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ángel? Nada, encantada de compartir este rato contigo, poder intercambiar experiencias. Encantado yo también porque, bueno, por un lado está la experiencia, por otro lado está también la aportación del nuevo talento, el talento joven, las nuevas ideas y, bueno, pues siempre es constructivo, complementario y es lo que garantiza el futuro, ¿no? Y el encadenamiento de unas generaciones con otras para hacer cada día nuestras empresas mejores. Y cuanto mejores hagamos nuestras empresas, pues evidentemente más posibilidades de crear empleo más y de mejor calidad, lo cual es importantísimo y evidentemente las empresas serán más competitivas cuanto más talento y mejor talento incorporen en las mismas. Exacto, coincido contigo. Cuéntame un poquito o te cuento yo mis inicios y... Bueno, pues la verdad es que yo primero te quiero escuchar, porque sí que he visto tu currículum y bueno, es maravilloso y sobre todo me llama la atención esa parte de que empieces tan joven, que a día de hoy es algo que no tenemos porque por nuestros estudios siempre solemos empezar más tarde, nos incorporamos a becas y demás, pero tú ya tomas las riendas de ese currículum muy joven hasta llegar a Cámara de Madrid y esa es la parte que me llama la atención y que obviamente como joven emprendedora quiero tomar nota. Bueno, yo siempre tuve la inquietud, ¿no?, de poner en práctica las cosas. Yo soy tercera generación de empresarios, mi abuelo era del sector del vino y del aceite, empresas que siguen existiendo, y mi padre del sector textil, empresa que yo continué. Y yo siempre desde pequeño era inquieto, o sea, me gusta ver las cosas realizadas, el porqué de las cosas. Yo siempre he defendido que aprenderse la lista de los Reyes Godos o la lista de todos los ríos de España no es importante. Lo importante, evidentemente, es saber la historia de tu país, saber la geografía de tu país, qué ríos son los más importantes, pero lo fundamental es saber por qué nacen los ríos, dónde nace, la importancia que tienen y dónde desembocan, ¿no? El saber el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas siempre lo sabes cuando lo llevas a la práctica. Yo recuerdo con pues 10 años más joven que tú, estaba con mi padre en un viaje en Barcelona y me encontré con un empresario y dice, ¿qué estás haciendo y tal? Pues yo estaba estudiando gestión de empresas, lo que sabe, y la parte de marketing, porque me gusta mucho esa parte, ¿no? Y me dijo, pues, ¿me permites un consejo? Y un empresario de referencia en Barcelona concretamente, te voy a decir algo que no se te va a olvidar nunca, y nunca se me ha olvidado. Me dijo, mira, la teoría vale 0, la experiencia vale 1 y las dos 10. Y yo creo que esa es la filosofía de la vida. Es decir, si te quedas con la teoría, pero si no lo pones en práctica, te sirve de poco porque se queda en teoría. Además que, como todos los tiempos cada día cambian más deprisa, te quedas enseguida obsoleto. Si la teoría la pasas a la práctica, evidentemente lo estás complementando, estás viendo la realidad, estás viendo la utilidad y estás aprendiendo cada día. Y por eso la suma de la teoría más la práctica es imbatible. Pero luego tienes que tener la ambición, lógicamente, tienes que tener la ambición, pero de una manera controlada, porque la potencia sin control pues es accidente seguro, ¿no? También hay que saber que cuando tienes que tomar iniciativas, cuando quieres avanzar, si quieres montar un negocio o si quieres progresar dentro de tu propia empresa, también asumes un determinado riesgo porque vas a tener que tomar unas decisiones de las cuales no es que te puedas equivocar, es que te vas a equivocar porque todos nos equivocamos. Lo que pasa es que la diferencia está no en equivocarse o no en equivocarse, sino en aprender de tus errores para saber corregir, evolucionar y avanzar sobre ello. Y yo creo que esa es la forma que tiene el ser humano de evolucionar, aprender de sus errores y que la historia del ser humano es esa, pero la historia de la empresa es esa, la historia de nuestras familias es esa, la historia con nuestros amigos es esa. Cuando tú cometes un error y te empecinas en seguir manteniendo el error para querer llevar la razón, lo único que estás haciendo es asegurando tu fracaso permanente, ¿no? Entonces, bueno, era ambicioso en esa parte, en desarrollo de la empresa, y ahí es cuando vas aprendiendo, y vas aprendiendo que la empresa no solamente es lo que tú sabes, sino que tú tienes que convivir. A partir de ahí yo aprendo que el mejor empresario, lógicamente, es el que tiene el mejor equipo. Sin equipo las cosas no se consiguen. Además de eso, te das cuenta de la importancia de la sociedad civil, porque yo me meto en la empresa con mi padre, combino estudios con trabajo y veo que es la mejor forma de poner en práctica lo que estoy estudiando, darle más valor, enriquecerlo mucho más. Pero me doy cuenta también que es importantísimo la sociedad civil, y la sociedad civil se organiza a través, en el caso de los empresarios, de las asociaciones, de las patronales. Y es cuando yo desde joven entro en una patronal, que es la de la industria de la moda, porque creo en ello y porque creo que es la oportunidad también de defender los intereses de un sector en
en el cual está tu empresa, y ese sector representa a las empresas, los empresarios, y también representa a todos los empleados que hay en esas empresas de ese sector, es decir, representa al final a toda la sociedad si sumas todos los sectores. Y es una forma también de devolver a la sociedad parte de lo que te ha dado. Por eso hago la iniciativa en el mundo privado y hago la iniciativa, o sea, en la empresa privada, familiar, en este caso, y en la sociedad civil. Y te das cuenta que el día a día pues es lo que te va haciendo mejorar, superarte, espíritu permanente de aprendizaje, sacrificio, lo que decía Einstein, ¿no? Bueno, pues era un minuto de inspiración y 99%, o sea, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, aquí si no hay sacrificio las cosas no se consiguen, indudablemente, indiscutiblemente. Trabajar en equipo, sin equipo las cosas no puedes conseguirlas, no existe el hombre o la mujer orquesta, que pueda hacer de todo, que pueda saber de todo. Lo que tienes que tener es el sentido común para tomar las decisiones con el equipo que mejor hace el trabajo y mejor te asesora, y sobre ello pues tomar las decisiones o liderar un determinado proyecto, ¿no? Entonces creo que es fundamental el que se crea que es el líder, el que consigue todo, el que sabe todo, y el resto, bueno, pues han tenido la suerte de trabajar a su lado, pues comete un error. Aquí nos complementamos entre todos, pero desde el equipo de un departamento al equipo de una dirección, de una junta directiva o un director general, un presidente que tiene que liderar con todo el equipo de una compañía. También hay otra cosa que he aprendido, ¿no? Y es que me encantó, que siempre me decía mi padre, eso de haz lo que yo digo y no lo que yo hago no vale. Es decir, tú cuando tienes que liderar, tu ejemplo es fundamentalmente lo que más transmite, evidentemente acompañados de tus palabras, pero tus palabras no pueden ser diferentes a lo que tú haces. Tus hechos, y luego, como decíamos, no sabes todo, te tienes que ir evolucionando, tienes que ir aprendiendo de tus errores, el mundo cambia, el mundo evoluciona, y la capacidad de supervivencia de todos los seres vivos es la capacidad de adaptación. Si tienes capacidad de adaptación, sobrevives. Pues esto lo trasladamos al mundo de la empresa, lo trasladamos al mundo de todo en general, de todas nuestras vivencias como seres humanos. Y así pues bueno, fui trabajando, creyendo en un proyecto, sufriendo, nadie regala nada. Había un ejemplo, decían, hay dos ascensores, ¿no? Uno que desde la planta baja te lleva directamente al éxito, y hay otro que va parando en cada planta, y a veces llega al éxito o a veces no. Lo que pasa es que el que llega directamente al éxito casi siempre está estropeado, por lo tanto hay que ir escalón a escalón. Un poco respecto a todo lo que me has contado, estoy de acuerdo contigo, porque tu experiencia obviamente es infinita en todo esto, pero yo lo que he ido aprendiendo es que salgo de la universidad y tú ya sales de la universidad y con esa edad crees que más o menos lo sabes todo y vas a salir y te vas a comer el mundo. Efectivamente no, llegas a tu primer trabajo y necesitas ese esfuerzo, esa capacidad, esa adaptabilidad para poder aprender todo lo que de verdad es el trabajo, porque tú has aprendido la teoría, pero la práctica no. Entonces ahí es donde te tienes que adaptar y, como tú bien dices, rodearte de un buen equipo, escuchar a tus compañeros, escuchar a tus jefes, tocarás con gente mejor, con gente peor, pero poquito a poco irte formando, ¿no? Y es ahí un poco donde mi experiencia no llega y yo dejo mi primer trabajo y digo, jo, estoy bien formada, he estudiado en una de las mejores universidades, tengo un máster, pero no encuentro ahí una salida, algo. Ahí es donde Cámara de Comercio me contacta y me ofrecen el programa PICE, en el cual yo digo, venga, vale, pues me voy a formar, marketing digital, sigo con mi trayectoria en comunicación, y ahí toco con un profesional en activo, ¿no? Que en este caso, como tú bien me has dicho, por tu padre, por este empresario que te dio esto, que no se te olvida, este pequeño tip, gracias a ese personal en activo con el que yo estaba tratando, y a mis compañeros, que al final pues unos venían de una carrera, otros de otra, te rodeas de toda esa gente y ahí es donde tú has llegado, ¿no? Vamos en equipo y en equipo otra vez nos levantamos, porque los jóvenes hoy en día tenemos como un punto en el que puede haber una pequeña depresión juvenil, ¿no? Por cómo está la situación laboral, por cómo se desarrolla un salario, las condiciones, lo difícil que puede ser, pero ahí está la capacidad de esfuerzo, de saber rodearte y de poder llegar lejos de la mano. Porque claro, ahí yo conocía a un montón de gente, tanto personal en activo como compañeros que estaban en mi situación, que es un poco los que te empujan. Y yo a día de hoy, bueno, he formado mi empresa en la cual
me ha gustado mucho todo lo que has dicho porque obviamente empiezas solo, no es como tu caso que viene de familiar y demás, aquí empiezas solo y hace 2 días incorporé conmigo a la primera persona en el equipo y vas viendo cómo ese círculo al final se va cerrando, llega esa persona, te aporta nuevas ideas y dices, ahora sí estoy trabajando en equipo y todo ese esfuerzo, esa capacidad, ¿no? que has tenido de luchar por lo que querías, de tu sueño, de esforzarte, de adaptarte, es donde va cogiendo forma y claro, o sea, al final todo esto que me has dicho del ascensor y demás, en el fondo estaba yo tomando aquí mis pequeñas notas, ¿no? Diciendo, es que esto es por lo que estoy yo pasando y gracias a un momento en mi vida en el que quizás no veía las cosas claras, este momento de juventud que dices, primer trabajo, no, y ahora qué hago, llega el programa PICE, me da esta oportunidad de conocer tanta gente en activo, de brindarme oportunidades continuas, hasta llegar a este punto que yo formo mi propia empresa y en el que ya puedo decir que voy de la mano con otra gente, es al final un poco la trayectoria que me estabas tú contando, muy resumida y ojalá donde yo pueda llegar en ese ascensor que va parando planta a planta y que ojalá algún día, pues bueno, llegue al éxito, pero que el éxito va rodeado de fracasos continuos, como tú bien has dicho, y habrá que caer y levantar, como en la vida. El problema no es caerse, el problema es no levantarse. Efectivamente. Y siempre todo el mundo nos caemos, nadie hay que no se haya caído, es imposible, porque nadie somos perfectos, porque todos cometemos errores. Decías, rodearte de equipo es importante, o formar parte de ese equipo, porque claro, tienes que ser consciente que empiezas abajo, formando parte de un equipo. Y yo creo que eso es importantísimo, es fundamental ser eso. Y cuando llegas más arriba, liderar ese equipo y que el equipo se sienta parte tuya y tú parte del equipo. Siempre digo, el mejor empresario, el mejor líder es el que tiene el mejor equipo. Sin equipo no se puede hacer nada, es fundamental, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo muy claro, que aquí somos la suma de todos, la suma de conocimientos y alguien que lidera un determinado proyecto o una determinada idea. Eso es fundamental, es muy importante. Decías la teoría, cuando sales de la universidad, dices, crees que lo sabes todo y luego te das cuenta que no. Bueno, hay una parte que lo lleva a la juventud, eso nos ha pasado a todos, es lógico. Lo que pasa es que fíjate lo que me ocurre a mí ahora, que cada día me doy cuenta que sé menos, porque como tienes más acceso a más información, a más conocimientos, a más experiencias, te das cuenta que te queda mucho por aprender. Pero que eso es bonito, porque te estimula. Porque si realmente llega alguien que pensara que sabe todo, y que aburrido tiene que ser, ¿no? Ya no tengo nada que aprender, ya no tengo nada que hacer, no tengo nada que superarme, no tengo nada que innovar. Lo bonito es que siempre tengas retos, lo bonito es que siempre seas consciente que puedes llegar a más, que hay cosas que no conoces, que hay muchísimas más cosas que no conoces y que no sabes, que las que conoces y que las que sabes. Ese es el reto, eso es lo que te hace crecer, eso es lo que enriquece a unos y a otros y que vuelvo a lo mismo, ese enriquecimiento, esa ampliación del conocimiento también se hace con la parte del equipo, que es gente que te reporta a ti, que te aporta a ti y es muy importante, ¿no? Entonces decimos el equipo. Y el equipo, dices, bueno ya, pero formar parte de un equipo o liderar un equipo, ¿y qué significa eso? Significa trabajar en equipo, significa complementarse, significa empatía. ¿Y qué es empatía? Pues empatía es ponerte en el lugar del otro, pero no para ser como el otro, sino para saber qué es lo que pasa, en qué parte tiene razón, en qué parte no tiene razón, pero entiendes que debido a sus circunstancias actúa de esa manera y cómo entre los dos puedes evolucionar hacia un punto como la inteligencia emocional. Es importantísimo, ¿no? Para ese trabajo en equipo es así. La adaptabilidad, como decíamos, o tienes capacidad de adaptación o al primer cambio mueres, te quedas fuera de juego. Es que es imprescindible, es fundamental. Pero en la empresa y en todo, en la vida. En todo en la vida. En todo. En tu círculo familiar, con tus amigos, exacto, con tu pareja. Al final con tu pareja todo. Tienes que trabajarlo todos los días. Con tus amigos tienes que trabajar una relación continua y en tu trabajo lo mismo. Y los dos un poco coincidimos que somos del mundo marketing y el mundo marketing tú sabes cómo va cambiando, ¿no? Cuando la gente me pregunta, ¿y a qué te dedicas exactamente ahora mismo? Yo digo, bueno, pues ahora las redes sociales son una parte fundamental del marketing, ¿no? Pero como antes a lo mejor había anuncios en papel, todo va evolucionando y tú tienes que ir evolucionando con todo ese medio de publicidad, de comunicar
Y es la Total. forma en la que iremos El lenguaje avanzando. que utilizas. Efectivamente. Ahora hay un, no sé si lo habrás, me imagino que lo habrás visto, un TikTok que dice el lenguaje de los 80, de los 90, de una misma persona, lo has visto, ¿no? 2020, y es muy gráfico, ¿no? De cómo va cambiando esto. Yo tengo hijos de 25 años que están en parte laboral, tengo 22, de 20. Claro, mi adaptación con ellos no es lo mismo cuando eran bebés, cuando eran niños, cuando son adolescentes y cuando ya son personas que son una parte igual que tú y que aporta. Entonces te tienes que ir adaptando. En la empresa igual, según va evolucionando tu negocio, según va demandando la sociedad y el cliente, porque tú al final haces un producto, un servicio para satisfacer las necesidades de una sociedad que lo demanda y que esa sociedad evoluciona, cambia, es más exigente y que incluso tú puedes intentar adelantarte para ver viendo hacia dónde va a evolucionar. Y es porque ahora estamos sobresaturados de información. Ajá. Entonces tú tienes que ser el pionero en poder comunicar eso que quieres comunicar a tu público para que realmente seas tú el que impacte y no tu competencia. Y ahí tienes que ser creativo, la creatividad para darle, además de saber lo que quieren, ser creativo, porque dices, bueno, pero no puedo dar lo que todo el mundo, porque entonces si doy lo que todo el mundo, soy uno más, no tengo hueco en el mercado, y si lo hago el hueco es a través del precio. No, se trata de que seas diferenciador, que le des valor añadido, y la creatividad y el marketing son dos intangibles fundamentales. La creatividad en cuanto a imagen, en cuanto a diseño, como producto, también está la creatividad en cuanto tangible, en cuanto al propio producto que estás desarrollando. También el intangible en cuanto a la imagen, en cuanto a la marca, que es importantísimo para dar valor añadido, que siempre he dicho que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que no conseguimos dar el valor añadido para poner en valor nuestros productos y nuestros servicios, que eso es lo que da sostenibilidad financiera a las empresas y eso es lo que eleva el poder adquisitivo de empleadores y empleados de una empresa, y creo que es uno de los caminos y uno de los retos que tenemos que tener. Y todo esto evidentemente lo decimos ahora de palabra, pero claro, todo esto requiere mucho sacrificio, requiere mucho esfuerzo, decíamos errores, caídas, levantarte, horas de trabajo, porque las cosas no nos caen. Las cosas no nos las regalan, y hablando de la creatividad, de esa adaptabilidad, o sea, nadie te regala nada. Cuando hablan de suerte, ¿qué es la suerte? Sí, puedes estar en el lugar exacto, en el momento exacto, pero la suerte la vas trabajando durante años, que es lo que decías, me renuevo en este campo porque, oye, se me viene encima, me renuevo aquí, me esfuerzo aquí y me esfuerzo por ser creativo y por ser el pionero y adelantarme a lo que pueda pasar. Claro. Por eso hay que tener prudencia, paciencia, porque las cosas no llegan de repente, perseverancia, porque tienes que ser constante permanentemente para conseguir el objetivo, no es llegar y conseguirlo, eso sería muy fácil para todo el mundo. Mucho sentido común, hay que aplicar el sentido común muchas veces, porque al final es donde el punto de encuentro de todo el mundo, ¿no? Y sacrificio. Sacrificio al final es pues lo que decía Einstein de transpiración, o lo que decía Picasso, ¿no? Que me cojan la inspiración trabajando. Si no hay sacrificio, pues no eres capaz de superarte a ti mismo, no eres capaz de superar a la competencia, no eres capaz de ser más competitivo, y además no te vas enriqueciendo, porque todo lo que es sacrificio es a base de horas de trabajo, a base de, cuando te equivocas, tener que caer y volver a subir todo lo que ya habías subido, pero que lo has perdido por una caída, de formarte. Y por eso el plan PICE es muy importante para los jóvenes, para decir, oye, has estudiado, tienes una buena formación, pero esto hay que ponerlo en la práctica. Y si llegas diciendo, yo ya he inventado el agua caliente, me como el mundo con lo que he formado, el problema es que te vas a llevar una decepción importante entre una cosa y lo que es la práctica, ¿no? Entre la teoría y la práctica, que son necesarias y complementarias, y repito que la suma de las dos son 10. Y el plan PICE lo que intenta es aterrizar todo lo que te has formado en esa experiencia y en ese trabajo, pero ya yendo con unos conocimientos previos para llevarte menos desengaños o frustraciones, sino sabiendo que esto tiene que ser así. Primero te preparan para ello, y segundo, ya conoces que esto puede ocurrirte, y aunque estés más preparado, te puede igual pasar, sí, pero ya es de otra forma, lo amortiguas. Sobre todo, también te dan una parte que a mí me parece muy importante para motivarte a seguir formándote y demás, que es la parte psicológica, ¿no? Tú cuando llegas al programa PICE, primero tienes una entrevista con una orientadora que te
da una serie de pautas para que tú puedas escoger dónde quieres estar en el programa PICE, ¿no? Porque te puedes formar en idiomas, te puedes formar en la misma rama que tú ya has estudiado, y esta orientadora luego también te da salidas laborales, ¿vale? Porque sí que es verdad que no todo el mundo a lo mejor es tan atrevido. Entonces hay jóvenes que necesitan a lo mejor ese pequeño empujón, y ahí tienes ese apoyo psicológico en el que tú vas a ir y te van a dar diferentes empresas que necesitan personal o diferentes salidas que te pueden venir muy bien para ese toquecito, ¿no? de atrevimiento y a comerte el mundo, o al menos intentarlo. Pues entonces, en tu experiencia del plan PICE y luego llevarlo a lo que es el realizarlo, ¿no? en una empresa, ¿cómo lo has visto? Dame tu valoración. Pues te daría un 10 de valoración, y de verdad, porque como tú has dicho, la suma de todo es 10, pues yo aquí te digo que la suma de ese pequeño empujón psicológico que yo necesitaba me la dieron, pero es que también me dieron la formación, y dentro de ese global los contactos para poder seguir con ello. Y bueno, a día de hoy la verdad es que estoy muy contenta de haber formado parte. Y además has montado tu propia empresa. Primero tuviste la oportunidad de formar parte de un equipo, ahora montar tu propio proyecto, tu propia idea, tu creatividad, tu capacidad de adaptación, evidentemente, porque lo estás haciendo según va evolucionando tu empresa. Tienes muy claro que el sacrificio es fundamental y que vas a ir creando un equipo con el que estoy seguro que vas a llegar muy lejos, porque al final eso es la vida, ¿no? Y repito, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero el problema no es caerse, el problema es no levantarse. Está permitido caerse, pero no está permitido no levantarse. Y ese es el objetivo del plan PICE, ¿no? De acercar a los jóvenes a lo que es la realidad, porque hay muchas veces que hay mucha desconexión. Y ahí hace un gran trabajo, hace una gran labor. Tú eres un gran ejemplo de ello, y ese es el objetivo que tenemos, seguir trabajando en esa línea para facilitar la incorporación de los jóvenes en el mundo laboral, en el mundo real, y que tengan su propio proyecto de vida. Y su propio proyecto de vida es a través del trabajo para ellos, y a través del trabajo que contribuye al resto de la sociedad, la madrileña, la española y la europea. Así que seguimos con el plan PICE, seguimos formando equipo. Animando al resto de jóvenes a que participen, y ha sido todo un placer poder intercambiar estas opiniones y conocernos aquí. Encantado yo, y siempre es enriquecedor, ¿no? Y hablar con la gente más joven, con el talento que vais a aportar a las empresas, y además siempre los que tenemos espíritu joven preferimos estar más rodeados de gente joven. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sandra, y muchos éxitos te deseo, y cualquier cosa aquí me tienes a tu disposición. Muchas gracias, igual. La Cámara de Comercio de Madrid celebra la campaña Aprender de la Experiencia, impulsada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con 65 y más. Esta iniciativa se enmarca en el Programa Integral de Cualificación y Empleo PICE, el cual está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, y forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.